Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme, y está atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a mucho ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ellas. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Amén. Señor, te agradecemos la oportunidad de este nuevo día. Te agradecemos porque en este tu día nos congregamos en tu casa para meditar en ti, en tu grandeza, en tu obra de redención, en nuestro favor, en la cruz del Calvario. Señor, abrimos tu palabra con la expectativa de que tú nos hables, que tú uses tu siervo en esta mañana como instrumento frágil, pero que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida, edifique nuestro corazón. Oh Señor, usa tu palabra para guardarnos de los peligros que nos acechan en este mundo. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Hasta ahora nosotros hemos estado considerando el poder devastador que tiene el pecado sexual. Nosotros vimos cuando comenzamos a estudiar la sesión del Sermón del Monte a partir del versículo 27 en el capítulo 5, cómo el pecado sexual opera a través de nuestros sentidos y deseos. Dice nuestro Señor que cualquiera que mira una mujer y la codicia, la desea, o sea, opera a través de la vista, opera a través del deseo, ya adulteró con ella en su corazón. De modo que el pecado opera, el pecado sexual opera a través de nuestros sentidos. La semana pasada vimos, el domingo pasado, que Dios se toma muy en serio el pecado sexual. Y las razones que consideramos es porque el cuerpo es del Señor. En primera a los Corintios capítulo 6 consideramos esta razón, el cuerpo pertenece al Señor. Vimos también que Dios se toma muy en serio el pecado sexual porque por el poder destructivo de este pecado. Vimos también que
nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, y también vimos que Dios se toma muy en serio el pecado sexual porque el sexo está conectado con la gloria de Dios. En esta mañana continuamos en ese mismo tenor. Y en este pasaje que hemos leído, en este texto, Dios nos muestra algunas decisiones erradas que conducen al pecado sexual. Vamos a estar considerando en esta tercera parte algunas decisiones erradas que conducen al pecado sexual. Nosotros tenemos un ejemplo que nos muestra Salomón en este capítulo 7 de Proverbios. Hay un joven que el autor está mirando a través de su ventana y él mira la conducta de este joven en la calle. Él mira su proceder desde que este joven va caminando por la calle hasta que cae en la garra de una mujer ramera. Y él quiere llamarnos la atención con el ejemplo de este joven, de cómo fácilmente se puede caer en el pecado sexual. Y la alerta que Salomón nos da es una alerta para todos nosotros, hermanos, porque ninguno de nosotros puede decir: a mí no me va a pasar, yo no voy a caer. Y es bueno que nosotros miremos este ejemplo para que nos guardemos y pidamos al Señor gracia para serle fieles y mantenernos puros sexualmente hablando. La primera razón que nos da, o la primera decisión errada que nosotros vemos aquí, es que nosotros abrimos la puerta al pecado sexual cuando no hacemos caso a la advertencia de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros vivimos en un país, en una nación, donde usted observa que las advertencias están de más. Dicen los políticos: aquí no hacen falta más leyes, aquí lo que falta es que se cumplan las leyes que hay. Si usted ve, observa cualquier aspecto de la vida dominicana, usted se da cuenta que el problema medular que nosotros tenemos está con la observancia a las leyes, con la observancia a las advertencias. Hay un aspecto diario que nosotros vemos, que es el de conducir en las calles. La República Dominicana es reconocida internacionalmente como una nación donde se maneja mal, donde los conductores no observan la ley de tránsito. Ahora, si nosotros nos vamos específicamente a los conductores de motocicleta, usted se da cuenta que el problema todavía es mayor. Los motoristas en nuestro país, los accidentes de motoconcho, de motociclista, son una epidemia a nivel de salud. Según nuestras autoridades, el 85% de los accidentes de tránsito son de motoristas, son de motociclistas. O sea, eso es una epidemia a nivel de salud pública. Estamos hablando, hermanos, que en este país ocurren anualmente más de 6,000 accidentes de tránsito y más de 4,000 son de motociclistas. Mueren más de 1,000 personas anualmente motociclistas en accidentes de tránsito. Más de 4,000 quedan con lesiones en sus cuerpos. Y si uno se pone, busca un experto, se pone a escuchar expertos, usted escuchará muchísimas razones por las que esta gente no obedece las leyes. Algunos que no tienen educación, que las autoridades no. Pero cuando usted se pone a ver, el problema está en que ellos no respetan las advertencias. Usted se para en un semáforo, el semáforo está en rojo, y usted puede observar por el espejo retrovisor cómo viene un elemento entre las filas abriéndose paso, y cuando llega al semáforo, él se mete, porque esa señal está puesta ahí para otro tipo de personas, para otros elementos, pero eso no tiene nada que ver con ello. ¿Cuál es el problema? No se respetan las advertencias.
Pues Salomón nos está diciendo aquí, hermano, que el pecado sexual inicia cuando nosotros no hacemos caso a las advertencias, cuando nosotros no prestamos atención a la advertencia de la palabra de Dios. ¿Cómo comienza diciendo? Miren, llamando a la cordura, llamando a volvernos a la palabra de Dios. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, guárdalo como lo más preciado de tu vida. Lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Pero eso no solamente en este capítulo. Si vamos al capítulo 2 de Proverbios, capítulo 2, mire que dice en el versículo 1: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Y así continúa sus advertencias. Capítulo 6, verso 20. Hijo mío, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo a tu corazón, enlázalo a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. Si usted se da cuenta, hermano, antes de la advertencia al pecado sexual, hay un llamado a que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios, a que nos volvamos a la sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Mira, presta atención a la palabra de Dios. Si quiere guardarte del pecado sexual, tiene que prestar atención a la palabra de Dios. Hermano, el pecado sexual no es un problema meramente casual en la vida de un creyente. Es un problema estructural en la vida, en una vida que no conoce, que no obedece y que no guarda la palabra de Dios como el tesoro más preciado e importante en la vida. Parte del engaño del pecado sexual es pensar que no tiene nada que ver con la postura que tiene el adúltero o que tiene aquel que cae en el pecado sexual ante la palabra de Dios. Hermanos, nuestra convicción, nuestra postura hacia la palabra de Dios va a determinar si nosotros nos mantenemos firmes o si nosotros caemos. Alguien dijo en una ocasión y con mucha sabiduría: o la Biblia te alejas del pecado o el pecado te alejas de la Biblia. No te engañes, hermano. El adulterio es el resultado de una vida desasociada de la palabra de Dios en algún aspecto.
El adulterio es el resultado de una vida desasociada de la palabra de Dios en algún aspecto. Cuando alguien cae en pecado sexual, es porque su vida primeramente se ha alejado de la palabra de Dios. Es porque en su vida se ha apartado y no ha hecho caso de las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Primero tiene que existir un alejamiento del corazón de la palabra de Dios para que nuestro corazón pueda ser capturado por el deseo, por el adulterio, por el pecado sexual. Eso es lo primero que ocurre, un alejamiento de la palabra de Dios, una ignorancia de las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y pensamos que eso es algo muy exagerado, cuando pensamos que eso le puede haber pasado a otro, pero que a mí no me puede pasar, porque yo soy inmune, porque yo estoy por encima de lo que Dios dice ahí en su palabra. Así que esa es la primera advertencia. Abrimos la puerta al pecado sexual cuando ignoramos las advertencias de la palabra de Dios. Hermanos, no hay manera que nos acostumbremos a cruzar el semáforo en rojo sin que en algún momento de nuestra vida venga el fuetazo. Olvide que en algún momento vamos a caer, en algún momento vas a claudicar. Así que esa es la primera advertencia, esa es la primera decisión equivocada que toma una persona que le conducen al pecado sexual. La segunda advertencia que la palabra de Dios nos presenta en este capítulo 7 de Proverbios es que nosotros abrimos la puerta al pecado sexual cuando nos exponemos a la tentación. Versículo 6. Salomón está mirando por la ventana a un joven. Él dice: mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. El pecado sexual comienza a materializarse cuando nosotros comenzamos a ceder, cuando nosotros comenzamos a acercarnos, sea de manera deliberada, a la tentación. Y eso es lo que vemos aquí. Ese joven está en camino que no debe estar, dice Salomón. Este joven va tomando algunas decisiones que le van llevando al pecado sexual, que le van conduciendo a la caída. Y es justo que nosotros miremos cómo este joven que Salomón describe como alguien simple, como alguien que no usa bien la razón, cómo él se expone a la tentación. En primer lugar, él se acerca deliberadamente al lugar de la tentación. ¿Qué dice el texto? El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Probablemente el joven no sale rumbo a este lugar con la determinación a acostarse con la mujer ramera. Es que probablemente ya él en otras ocasiones había pasado por la casa de ella. Él había andado por ahí y él había observado esa mujer que siempre salía vestida de manera provocativa. Y él observaba cómo aquella mujer lo miraba. Y eso llamaba profundamente la atención. Así que probablemente este joven sale de su trabajo hacia ese lugar con la esperanza de verla una vez más. Él se encamina rumbo a su casa, pasar por aquel lugar
y observarla producía en él una gran satisfacción. Probablemente ya él estaba acostumbrado a hacer esta ruta, tratando de ver si la miraba. Él había pasado en otras ocasiones y había visto a aquella mujer, y eso le cautivaba grandemente. Pero él se acerca, hay algo allí que llama su atención, hay algo allí que lo mantenía cautivado, y él de manera deliberada se expone, se va acercando. Hermano, y el pecado así es que comienza, en algo prohibido que te llama la atención, y en vez de tú detenerte en la primera instancia, ¿qué tú haces? Tú vuelves y pasa, o tú vuelves y mira, o tú vuelves a conversar con esa persona que tú sabes que está pecando porque esa es una relación ilícita, o porque eso que tú estás haciendo es una acción ilícita, pecaminosa, que es una acción impura ante los ojos de Dios, pero él se expone de manera deliberada. Ay, si yo viera esa hembra que sale por ahí. Oye, pero qué mujer que se viste de manera elegante. Yo he visto pocas mujeres como esa. Y él de manera deliberada se acerca. Pero también, algo más que nos dice Salomón, es que él se acerca a la tentación en el atardecer del día cuando ya oscurecía. La ocasión en que él se acerca. Dice Salomón que lo hace ya al atardecer, versículo 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Probablemente ese joven había tenido una dura jornada laboral, había trabajado bien fuerte durante el día, y él entiende que él merece relajarse. Yo que trabajo tanto, necesito relajarme, necesito descansar, voy a caminar un poco. Eso se diría, soy una persona de mucho trabajo y merezco disipar un poco la mente. A veces, hermano, la indulgencia con nosotros mismos es otra de las decisiones equivocadas que nos lleva, que nos conduce al pecado sexual. Pero yo soy una persona que trabaja tanto. Yo no soy una gente que anda en el medio. Yo no ando de discoteca en discoteca. Yo no ando parrandeando. Que yo haga tal o cual cosa, eso no tiene nada de malo. Yo no soy como fulano. Y a veces comenzamos a hacer comparaciones de esa índole. ¿Cuándo cae David en pecado sexual con Betsabé? En la época, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, ¿dónde estaba David? Él estaba en su palacio. Hermano, la indulgencia con nosotros mismos es un paso que nos conduce al pecado sexual. Nos dice que él estaba en la oscuridad y tinieblas de la noche. La ocasión en que él sale por aquel lugar le provee la oportunidad para ser una presa fácil de la tentación. Él andaba en la oscuridad de la noche. Es cuando nosotros siempre tratamos de ocultar nuestras acciones, tratando de que nadie nos vea, pensando que lo que nosotros hacemos en la oscuridad, que lo que nosotros hacemos en secreto, nadie se va a enterar. Y así pensaba este joven. Ya cuando está de noche, déjame pasar por allí, para que nadie lo vea. Pero hermano, siempre nos damos cuenta, primero que Dios siempre nos ve. Los ojos de Dios están en todo lugar y están atentos a lo malo y a lo bueno. Los ojos de Dios siempre nos están mirando. Pero también siempre alguien siempre nos ve, el que menos te piensa,
Este joven cree que nadie lo está mirando. Sin embargo, allí está el autor, dice que desde su casa, a lo mejor desde un lugar alto, él está mirando a aquel joven. Y eso mismo pasa. El que menos usted cree, porque Dios se encarga, si tú eres un hijo de Él, que tu pecado siempre salga a luz para que pueda ser tratado. Así que el pecado sexual, hermanos, ocurre cuando nosotros tomamos la decisión de exponernos deliberadamente, de exponernos a la tentación de manera deliberada. Sabemos que una conversación, sabemos que una amistad, que una relación con una persona del sexo opuesto que te atrae, te puede conducir al pecado sexual. Y sin embargo, ¿qué tú haces? Continúa exponiéndote. Continúa exponiéndote, continúa acercándote. Y lo haces de manera intencional. Lo hace de manera intencional. Y eso fue lo que hizo este joven. Él pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Él no iba para la casa de ella. Yo pasé por ahí fue. De la misma manera, hay quienes se inventan la ocasión, se inventan la excusa para siempre provocar estos encuentros que le pueden conducir al pecado sexual. La oportunidad, la ocasión propicia para ser presa del pecado sexual. En la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Ahora bien, hermanos, en tercer lugar, hay una tercera decisión que nos conduce al pecado sexual, y es cuando nosotros abrimos la puerta al pecado sexual, cuando nosotros nos detenemos ante la tentación. Ya no solamente cuando nosotros pasamos, ya no solamente cuando tú provocas los encuentros, la ocasión, ya no solamente cuando te acerca a la persona a quien no debes acercarte, ya no solamente cuando ves constantemente lo que no debes de ver, sino cuando tú te detienes ante la tentación. Versículo 10. Ya él estaba pasando frente a la casa de ella. Probablemente esta mujer ya lo tenía chequeado. Él siempre pasa por aquí. Eso es para mirarme a mí. Yo le atraigo. Versículo 10, entonces, dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con vestido o atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas. El problema de este joven continúa agravándose cuando toma la decisión de detenerse ante esta mujer y prestar oído a lo que ella decía. Hermano, ¿dónde normalmente comienza a agravarse la situación con el pecado sexual? Cuando nos detenemos, cuando te detienes ante una persona que sabes que te atrae, pero que a la vez es una relación ilícita, y tú comienzas a prestarle oído, y cuando viene a ver, ya tú estás preso o presa de esa persona. Las cosas que te dices, la manera en que la dice, cada vez más te van haciendo presa de sus garras. Y eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Esta mujer de repente le sale al encuentro, lo primero que hace es que le planta un beso y luego comienza a hablarle. Mira, yo tengo una cama preparada allá en mi casa, muchacho. Esa cama es recamada con cordoncillo de Egipto. Yo tengo un perfume que le he echado a esa sábana. Tú no te imaginas lo que es eso. No hay chinos que preparen una cabaña como yo tengo habitación, como yo tengo esa habitación preparada. Nada, olvídate. Lo vuelve loco. Ese hombre se enciende automáticamente.
Pero miremos cómo Salomón nos describe, hermanos. Cómo Salomón nos describe la actuación de esta mujer. Cómo ella actúa. Lo primero que esta mujer hace con su astucia es que le hace creer que él es alguien especial. Versículo 25. Perdón, versículo 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Lo primero que esa mujer le hace creer, mira, yo tengo tiempo buscándote. A ti específicamente que yo estaba esperando. Yo siempre te veía cuando tú pasabas por aquí frente a mi casa. Yo veía que tú te quedabas mirándome. Mira, tú eres el hombre de mi vida. Yo nunca he estado tan enamorada como yo he estado enamorada de ti. Mira lo que yo siento, porque es una cosa incomparable. Parece que nosotros nos conocíamos desde hace años. Y lo acaba de conocer. Es ahí que se está juntando. Eso es lo que dice Salomón, mire. Por tanto, he salido a encontrarte aquí a ti, buscando diligentemente tu rostro. Yo no ando buscando a cualquier persona. Yo te ando buscando a ti, Tú eres el escogido y te he hallado. Tú eres alguien especial. En mi vida no hay otro hombre. Tú eres, mira, tú eres un regalo de Dios para mi vida. Tú eres lo mejor que a mí me ha podido pasar. Esa es una de las primeras cosas. Segundo lugar, esta mujer es una mujer descarada. Versículo 13. ¿Qué hace? Lo agarra, se asió, lo agarró y le besó. Y dice el autor, con semblante descarado, le dijo, sacrificio de paz he prometido, hoy he pagado mis votos. Lo primero que esa mujer le hace entender de entrada, mira, lo que va contigo es esto. Yo no ando buscando amorío ni cositas de... No, olvídate. Lo primero que hace es que le planta un beso para hacerle entender que ella va en serio con él y que ella lo que quiere es irse a la cama con él. Eso es lo primero. Le deja de manera clara, tácita, que ella lo que quiere es una relación sexual con él. Es alguien que le ofrece intimidad rápidamente. Lo primero que hace es que le da un beso. Hermanos, debemos cuidarnos de este tipo de persona que inmediatamente tú le conoces. Lo primero que hace es ofrecerte intimidad. Y con intimidad yo no me refiero al mero acto sexual. Es la persona que tú conociste ayer y ya tú sabes que él o ella es soltero o soltera. Ya tú sabes que si él duerme o ella duerme, si duerme o no con pijama. Ya tú sabes cuál es su perfume favorito. Ya tú sabes cuáles son sus gustos. Ya al segundo día que te conoce te saluda con un beso y un abrazo. Hermano, debemos cuidarnos. Eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí, que nosotros debemos ver el ejemplo de este joven. Esta mujer inmediatamente lo ve, lo agarra y le da un beso, le ofrece de entrada intimidad. Ustedes no se conocen, ustedes no se han tratado, y esa confianza y ese descaro de esta mujer. Entonces debemos tener sumo cuidado con detenernos ante una persona que al poco tiempo de conocerte ya te ha contado toda su vida. Ya tú sabes todo acerca de esa persona. Tercer lugar, era una mujer irreverente. Versículo 14. Sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Probablemente lo que esta mujer le está diciendo es,
Mira, en mi casa la despensa está full. Porque normalmente cuando una persona iba al templo y ofrecía un sacrificio, parte de la ofrenda era para el sacerdote y la otra parte se le devolvía al oferente, el cual se la llevaba a su casa y la compartía con sus amigos. Así que posiblemente esa mujer le está diciendo a él, al joven, si tú quieres vámonos para la casa para que nos demos un banquete, primero, porque yo he ofrecido sacrificio de paz. Hoy justamente estuve en el templo pagando mis votos. Pero la otra cosa que este texto nos puede estar diciendo es que esta mujer, con esta aseveración acerca de su religiosidad, quiere desviar la atención de este joven para hacerle creer que ella no es una mujer tan mala como el atuendo que ella tiene indica. Así que probablemente ella está tratando de hacerle entender que ella no es una mujer cualquiera. Yo me he visto sexy, provocativa, pero yo no soy una mujer fácil, yo no soy una mujer de esa de la calle que anda con vagabundería, no. A lo mejor la manera en que estaba vestida la delataba y ella quería dar la apariencia de ser una mujer rescatada y por eso le dice, sacrificio de paz he prometido, hoy he pagado mis votos. Hermano, hoy día es igual. ¿Cuántas personas que han caído en una relación ilícita o que te invitan a una relación ilícita normalmente usan argumentos religiosos? Yo no sé si usted ha escuchado en la boca de alguna persona argumentos tales como, mira, nosotros nos hemos encontrado, esto no puede ser una coincidencia, esto tiene que ser la mano de Dios. O, lo que tú y yo sentimos es tan natural y bueno que no puede ser pecado. O a lo mejor, Dios debe comprender lo que siento. Yo siento algo tan profundo por ti. O a lo mejor, Dios sabe que yo no le estoy haciendo daño a nadie. Y la palabra Dios siempre está en su boca. Dios sabe que esto es por amor. Lo que yo te estoy ofreciendo a ti es por amor de verdad. Yo lo que quiero es hacerte feliz. Dios lo sabe. Hermanos, debemos tener sumo cuidado, porque una persona aún con ideas y argumentos religiosos puede ser una presa fácil o puede ser alguien que nos conduzca al pecado sexual, que nos conduzca a la inmoralidad. Esta mujer no solamente es una mujer descarada, una mujer que le hace creer que él es alguien especial, una mujer irreverente, también es una mujer que sabe cómo reacciona un hombre ante las palabras de una mujer. Ya Salomón lo había dicho que era una mujer astuta, una mujer que sabe hablar. Así que esta mujer excita su imaginación, la imaginación del joven, a describirle todo lo que tiene en su casa. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos con amores. Usted ve como le dice, yo tengo allá preparado un banquete para ti. Yo tengo preparada esa cama, perfumada. Esa habitación está reluciente. El descanso, el relajamiento que tú necesitas, yo te lo puedo dar. Lo que tú no vas a encontrar en ninguna otra relación, yo te lo voy a ofrecer. Y el muchacho se vuelve loco. Es una mujer de experiencia, es una mujer que sabe.
ella le ofrece la garantía de que nadie se enterará. Versículo 19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Nadie se enterará a saber. Así que le ofrece una falsa seguridad. A lo mejor el joven sabía que era casado, a lo mejor la había visto en la plaza en algún momento acompañada de su esposo, y cuando ella le dice, ven, vámonos para la casa, que tengo la cama preparada, tengo todo perfumado, él le dice, ¿y tu marido? No te preocupes por eso, yo me he asegurado. El marido se ha ido de viaje. Y si regresa en cualquier momento, despreocúpate de eso. Él se llevó la bolsa del dinero y él dijo que no volvía hasta el próximo mes. Así que la casa está para nosotros dos, muchachos, despreocúpate. Hermano, casi eso siempre pasa. Mira, nadie se va a enterar. Yo no se lo voy a decir a nadie. Esto es un asunto entre nosotros dos. Hermano, el pecado ofrece esa falsa seguridad. El pecado nos da esa falsa seguridad de que nadie se va a enterar. El pecado es un engaño. Porque lo que el pecado no quiere, lo que Satanás no quiere, es que tú pienses en la consecuencia. Cuando esto se sepa públicamente, porque primeramente Dios lo sabe. Acuérdate que lo primero que dice el Señor, ya adulteró con ella en su corazón. Dios lo sabe. Pero las consecuencias sociales, cuando esto se descubra, o lo que puede contraer esa relación, si quedó embarazada, alguien lo ve. Hermanos, Dios nos pide que nos guardemos, que nos alejemos, porque eso es una mentira de Satanás, que eso es solamente algo entre tú y esa persona. No, tarde o temprano eso se sabrá. Y lo último que nos dice Salomón es que esa mujer sabe hablar muy bien, que dice versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Es una mujer que sabe hablar muy bien. ¿Qué significa esto? Que ella te comprende como nadie te comprende. Es una mujer que se siente escucharte. Lo que tú necesitas es una mujer como yo. Lo que tú necesitas, y el hombre termina pensando eso mismo, que lo que él necesita es alguien que lo comprenda como lo comprende esa mujer. Mira cómo esa mujer habla, mira con la soltura que ella habla, mira los consejos que me da, mira cómo esa mujer me habla, con la sabiduría que ella me habla. Nadie me entiende como esta mujer. Y tú lo que quieres siempre estar al lado de esa persona, porque te comprende como nadie. Lo rindió con la suavidad de sus palabras. Le obligó, obviamente, sin agarrar un madero ni un machete, lo obligó con la salamería de sus labios. La palabra fue el arma que ella usó para derribarle, para obligarle. Él sucumbió, no porque ella lo forzara, sino por la salamería de sus palabras, nos dice el autor. Así que, hermanos, este es un problema que nosotros nos enfrentamos. Y es que cuando nosotros nos detenemos ante la tentación, estamos en absoluto peligro, y eso es lo que está diciendo Salomón. Tomamos la decisión equivocada
cuando no hacemos advertencia a la palabra de Dios. Tomamos la decisión equivocada cuando nosotros cedemos a la tentación. Y tomamos la decisión equivocada cuando nosotros nos detenemos ante la tentación. Y en último lugar, tomamos la decisión equivocada cuando abrimos la puerta, cuando cedemos al deseo animal y cerramos nuestra mente a todo raciocinio. Abrimos la puerta al pecado sexual cuando cedemos al deseo animal y cerramos nuestra mente a todo raciocinio. Ya este joven está listo. Ya este joven no tiene argumentos. Ya este joven no tiene ninguna arma que presentar ante esta mujer. Él está rendido. Ya la mujer lo sedujo. Ya su corazón, como no prestó atención a la advertencia de la palabra de Dios, su corazón está lleno de lujuria. Su corazón está preso. Así que lo próximo que nos dice Salomón es que al punto, versículo 23, se marchó tras ella. Haz conmigo lo que tú quieras, aunque me lleve el diablo. Al punto se marchó tras ella como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que contra su propia vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermanos, lo que Salomón nos está diciendo aquí no es que el pecado sexual sea algo que no da ningún placer, no. Salomón lo que quiere que nosotros nos enfoquemos en la consecuencia. Alguien pudiera decir, no, el pecado sexual es placentero. Sí, es placentero. Es placentero, hermano. La palabra de Dios no niega eso. El autor a los hebreos nos dice que Moisés en este mundo rechazó, ¿qué cosa? Los deleites temporales del pecado. El pecado ofrece sus deleites. Ahora lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, que tiene su consecuencia. Eso es lo que Salomón nos está diciendo, que nos cuidemos de la consecuencia. El mismo Salomón nos dice más adelante en el capítulo 9, versículo 17, que las aguas hurtadas son dulces y que el pan comido en lo secreto es sabroso. Él no está diciendo que no, que eso es malo, que eso es nauseabundo, que eso no ofrece ningún tipo de placer. No, hermanos, no es eso. La palabra de Dios dice que hay un deleite en el pecado. Un autor del pasado dijo que el estremecimiento del placer es el cebo en el que el enemigo esconde la carnada. Es eso, es el ver lo que hay ahí. Es el poder experimentar lo que yo pueda, esa experiencia con esa persona, lo que yo pueda disfrutar con esa persona, justamente lo que te atrae. Si tan solo pudiera estar con él o con ella. Si tan solo le pudiera acariciar. Hermano, dice Santiago, que la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y eso es lo que vemos aquí. Ya estaba preñado de concupiscencia. ¿Y qué era lo único que faltaba? Que se consumara el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese versículo describe de manera vívida el proceso que experimentó este joven. La concupiscencia, luego se materializa el pecado y al final la consecuencia, que es la muerte. Ahora, hermano, es el desconocimiento de esta verdad, de la consecuencia que tiene el pecado sexual en nuestra vida, lo que nos lleva a vivir para el mero placer. Es cuando nosotros perdemos de vista esta verdad, que nosotros caminamos rumbo a nuestra propia destrucción, rumbo a nuestra propia ruina, y nosotros no nos damos cuenta. Lo que le pasó a este joven, que Salomón nos describe en este capítulo 7, es lo mismo que le ha pasado
a todo aquel que ha experimentado la misma experiencia. Y él se puede identificar con lo que escribió un siervo de Dios, un alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Él dijo lo siguiente acerca de la tentación. Él dijo: en nuestros miembros hay una inclinación aletargadora hacia el deseo, que es al mismo tiempo repentina e impetuosa. Este deseo se apodera de nuestra carne con poder irresistible y de repente se enciende en nosotros como un fuego secreto y ardiente. Entonces la carne se enciende y arde en llama. Él está describiendo aquí lo que Salomón está diciendo, lo que Santiago está diciendo, cuando la concupiscencia es la que nos domina. Sigue diciendo este hombre de Dios: en ese momento Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad, solo el deseo por lo que queremos es real. Miren, no hay argumento. Cuando ya se ha llegado a ese punto, no hay argumento que valgan. Sí, yo sé que es malo, sí, yo sé que esto tiene consecuencias, pero mentira, que él no sabe nada, él no está consciente de eso. Él está como un buey que lo llevan al matadero. La sola realidad es el diablo. Satanás no nos llena aquí, dice Dietrich Bonhoeffer, no nos llena aquí de odio contra Dios, sino con olvido de Dios. El deseo que ha surgido envuelve la mente y la voluntad del hombre en las tinieblas más profundas, y nuestro poder de discernir con claridad y tomar decisiones correctas desaparece. Hermano, el pecado nubla la mente, el pecado nos engaña, el pecado hace que no podamos razonar de manera correcta. Hace que no pensemos con claridad y decimos: pero ¿qué es lo que le pasa? Pero es que no se está dando cuenta que está destruyendo su vida. No, él no se está dando cuenta porque él ha perdido a causa del pecado, a causa de su concupiscencia, a causa de exponerse deliberadamente al pecado. Él ha perdido la capacidad de razonar con claridad. Él no ve, ella no ve. Y es por eso que está rumbo a su propia destrucción y no se da cuenta. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Me voy a de esta mujer, este mujerón, este hembrón, la que siempre yo miraba cuando pasaba por la calle. Pero él no sabe que es contra su propia vida. Como va el buey al degolladero y el necio a las prisiones para ser castigado. Lo llevan para la chirola, para la cárcel. Allí le espera el verdugo con un chucho. Pero él va muerto de la risa porque él no está pensando en la consecuencia. Él cree que va para una fiesta. Porque él está pensando solo en el placer. Es como el ave que se apresura a la red, a su propia ruina, y no sabe que es contra su vida hasta que viene la flecha. Hasta que viene la flecha y traspasa su corazón y ya no hay más que hacer. Ya ha caído. Ya su vida está destruida. Ya su vida está deshecha. Y no es sino hasta que él ha tocado fondo. No es sino hasta que él está en ruina o ella está en ruina que lamentablemente abre sus ojos. Si él se vuelve al Señor en arrepentimiento. Pero qué lamentable, hermanos y hermanas. Y lo que Salomón nos está advirtiendo aquí es: guárdate del pecado sexual, guárdate de la impureza, porque es un pecado que arruina. Hermanos, nosotros necesitamos hoy más que nunca hacer caso de esta advertencia de la palabra de Dios. Esta es una sociedad que está hipersexualizada. Esta es una sociedad que nos vende a nosotros el pecado sexual como algo normal.
Pero Dios nos dice a nosotros que el pecado sexual es un pecado altamente destructivo. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre, que el Señor nos dé la gracia de mantenernos en pie. Hermanos, librémonos de la autoconfianza, de pensar, a mí no me puede pasar. Hermano, y nueva vez digo, en Dios hay esperanza. Si eres preso de la tentación, si estás coqueteando con la inmoralidad sexual, hermano, huye, porque los lazos de este pecado son cada vez más fuertes, y cada vez que te expone, sus garras son más fuertes. Huye como hizo José. Hermano, que Dios nos dé su gracia, su guía para huir, para escapar, y que al final, cuando estemos delante de Él en gloria, nosotros podamos mantener, darle gracias por habernos guardado y librarnos de la caída en este pecado sexual.